Ayer, la Asamblea por unanimidad aprobó la ley para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, que incluyen las reformas a la extinción de dominio y contratación pública. Lenin. Alejandra, y ya nos acompaña la abogada especialista en Derecho Penal, Alicia Contero, consultora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Contero expuso sus observaciones como invitada a la Comisión de Régimen Económico, también al Pleno, antes de que el proyecto pase para su votación final. Doctora, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Observando lo aprobado ayer por la Asamblea, ¿se puede concluir que hoy el país tiene una ley dinámica que permite una lucha abierta para afectar los patrimonios de las organizaciones criminales y sus integrantes? Mire, creo que debemos analizarlo desde que obviamente la ley guarda algunas distancias frente a lo que se espera realmente de la extinción de dominio. Sin embargo, debe felicitarse que se hayan dado alcances a lo que inicialmente teníamos y que obviamente amplifica la posibilidad para realmente impactar a las economías criminales. El problema es que se podía haber dado un paso gigante y se ha dado un paso chiquito. Cuando usted habla de distancias, ¿a qué se refiere, doctora? Específicamente el hecho de que sigamos dependiéndole de la sentencia condenatoria en materia penal, de alguna manera desnaturaliza lo que busca la extinción de dominio, que más bien lo que se pretende es que se maneje de una manera independiente y que mientras obviamente se siguen buscando a los responsables en materia penal y se los sanciona, por otro lado no dejemos de rastrear, ubicar, evaluar, congelar y embargar los bienes que están relacionados con actividades ilícitas. Sin embargo, no debemos dejar tampoco de lado que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional dentro de una de las preguntas planteadas en el referéndum que de alguna manera delimitó el marco del debate que se estaba llevando en la Asamblea respecto a estas reformas. Es decir, la Asamblea ha hecho lo que podía. Entiendo yo que también dentro de la dinámica política que ellos manejan, vieron algunas limitaciones con el fallo de la Corte Constitucional y optaron más bien de alguna manera por tratar de obtener una ley que luego no encontrara resquicios, principalmente de que se impugnara la constitucionalidad de la misma y obviamente eso debilitara aún más a la institución. Entendería yo que ese fue el afán por el cual no se quitó el requisito, considerando todos estos otros elementos que podían terminar afectando aún más a la ley. ¿No existen acaso, doctora, tratados internacionales que están por sobre la Constitución y las interpretaciones de la Corte y que podían haber sido acogidas o a las que se debieron haber acogido para eliminar esta condición de la sentencia ejecutoriada para luchar contra las economías ilícitas? Mire, en efecto la extinción de dominio es algo que más generalmente es conocido como el decomiso sin condena. Es decir, a nivel internacional ya se ha reconocido esta independencia absoluta de la acusación penal y de la condena, evidentemente. Creo que hacia eso debemos ir. Entiendo yo también que esto rompe mucho de lo que la cultura jurídica entiende que debe hacerse, porque generalmente la ciudadanía y quienes estamos dentro del derecho a veces es difícil comprender un nuevo instituto jurídico que tiene algunos temas parecidos o conectados con el derecho penal, algunos con el tema civil, con el tema administrativo, pero termina siendo una nueva figura con la que el Ecuador no había contado hasta la expedición de la ley de extinción de dominio. Por eso también es importante contar ya con casos a fin de que sean los mismos jueces los que vayan delimitando los parámetros sobre los cuales vamos a seguir desarrollando este instituto y los casos específicos. ¿Podría darnos un ejemplo usted, doctora, de que, no sé, una situación, un caso real en el que no se haya podido actuar por falta de norma? Por supuesto. Por ejemplo, el hecho de no contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada limitaría, por ejemplo, en los casos en los que el Estado en sí no puede iniciar una acción penal. Supongamos, si una persona muere, un procesado muere, la acción penal se extingue, ya no puede el Estado continuar. Eso impediría de alguna manera que podamos iniciar el proceso de extinción de dominio.
Sin embargo, si vemos también la incorporación del artículo 4.1 que fue aprobado ayer por la Asamblea, pues si es que existen estos vínculos con grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, con grupos terroristas, con actores beligerantes no estatales, pues se va ampliando la posibilidad de que el Estado pueda hacer. Más bien la invitación es, evidentemente nunca podemos esperar que las leyes sean perfectas para empezar a actuar, y eso también es de resaltar del pronunciamiento ayer de la Fiscalía, que indica que pese a estas limitaciones que ellos ven dentro de la norma, pues continuarán con el trabajo. Y eso es lo que debemos hacer, puesto que al tratarse nuevamente de un instituto que recién lo estamos desarrollando, lo que necesitamos es tener nuestras propias desarrollos jurídicos de cómo lo vamos a ir haciendo. Doctora, ¿en qué momento se determina el vínculo de una persona con una organización delictiva? ¿No es al final de un proceso judicial con una sentencia ejecutoriada? No necesariamente. De alguna manera, y ahora en el proceso de extinción de dominio se tendrían que recurrir a algún tipo de pruebas, de elementos que permitan al juez, a la final, llegar a la conclusión de que existiría algún vínculo. La presunción de inocencia se mantiene por sobre todo, al menos ese ha sido el criterio que se manejó en la Asamblea, y entonces eso de el juez tendría que ver, no, el juez no va a poder ver absolutamente nada, el juez tiene que respetar el principio de inocencia y al final del proceso determinar si una persona pertenece o no a uno de estos grupos narcoterroristas. Es decir, siguen atados de manos, no van a poder hacer mayor cosa. Yo creo que no estamos tan atados de manos respecto de este tema, porque también hay que evaluar cómo dentro del sistema de justicia estamos entendiendo el material probatorio. ¿Sí? Solo por poner un ejemplo, el hecho de haber incluido a los choneros dentro de la lista OFAC, por ejemplo, aunque específicamente no tengamos una sentencia contra un miembro de los choneros, pero ya le da un marco al juez para analizar y poder llegar a la conclusión de que en efecto se encuentra ante una persona vinculada con este tipo de organizaciones criminales. Entonces, como le digo, no es solo un tema de la ley, es también un tema del desarrollo a través de la justicia. Seguiría siendo una presunción hasta que no se haya determinado efectivamente en sentencia judicial que esa persona que se presume forma parte de una organización criminal efectivamente es integrante de ella. Ahora, doctora, ¿el reducir el tiempo para tramitar la investigación afecta el desarrollo de esta en negativo o la agiliza? La Fiscalía dice que no le han hecho un favor a nadie. Entiendo las preocupaciones de la Fiscalía respecto a la reducción de los tiempos. Creo que también hay que considerar que la reforma incluye una fase que antes no contábamos, que es una fase preliminar de indagación, y que la mayor virtud que ha recogido la Asamblea en este tema es que se mantiene reservada. Es decir, la Fiscalía durante ese tiempo, y que insisto, es una nueva fase, va a poder desarrollarla, porque además esta fase no ha sido limitada temporalmente. Lo óptimo sería que la Fiscalía dentro de esa fase recoja todos los documentos de manera que cuando llegue a la fase de investigación patrimonial, que es a la que se le ha dado 6 meses, cuente con elementos sólidos como para ya continuar a la fase judicial y desarrollar el proceso sin problemas. Obviamente, esto a lo que llama es a la mejora de las guías metodológicas de investigación que se manejen para obtener los mejores resultados. ¿Es respeto a las garantías, al derecho, a los derechos, lo que ha primado, doctora? ¿O usted cree que hay otros criterios que priman en los políticos a la hora de abordar estos asuntos? Mire, hay una confusión precisamente más sobre el tema de la presunción de inocencia, que usted también la ha señalado. Esta garantía no es propia de la extinción de dominio, sino de los procesos penales. Y eso, digamos, mientras no se vaya desarrollando, es difícil que los operadores y que la gente pueda llegar a entenderlo. Países que ya tienen mucho más tiempo implementadas esta ley y las acciones que se ejecutan con extinción de dominio, pues han desarrollado ya en demasía el hecho de que la extinción de dominio no se une a las garantías de materia penal, sino que cuenta con sus propias garantías. Por eso siempre en la ley se habla de que esta es una acción de carácter independiente y autónoma. Y al ser tener estas características, pues obviamente una de las partes de eso es desarrollar sus propias garantías. Entonces, no hablamos de presunción de inocencia en extinción de dominio, sino de otro tipo de recursos con los que se cuenta
cuentan dentro de este instituto para poder garantizar evidentemente el debido proceso. Sin embargo, ese fue el término, el derecho, la garantía que se expuso durante toda la jornada de ayer y en función de la que se decidió lo que se decidió. Entonces, doctora, ¿cómo conciliamos, por un lado, el desconocimiento de los políticos a la hora de construir una norma con el estándar internacional que en los países en donde existe esta herramienta, pues se lo tiene bastante clara? Esa gana o ese deseo, esa acción de no querer comprender realmente cómo funciona este tema es producto pues del desconocimiento per se, ¿o usted ve que hay otro tipo de cálculo en medio? Mire, las consideraciones que los actores que toman decisión tengan en cuenta, creo que escapa de las manos de quienes podemos incidir en este tema. Insisto que solamente el desarrollo ya de los procesos nos podrá ir dando líneas y ejemplificando precisamente los obstáculos que vamos a ir encontrando, porque ahorita también estamos hablando sobre lo que creemos que puede pasar porque no hemos tenido ya casos judicializados de extinción de dominio. Va a ser importante contar con esos casos porque solo ahí vamos a poder ya evidenciar y toda la ciudadanía ver cuáles pueden ser las dificultades que se vayan encontrando en la implementación de la ley. Bueno, yo lo que sé es que cuando se aprobó la ley de extinción de dominio se dijo, ahora sí contamos con una herramienta eficaz para luchar contra las economías narcodelictivas, y no pasó nada. Luego se le hizo por ahí alguna reforma y siguió sin pasar nada, y hoy se hace una reforma más, ojalá y esta sí cuaje. ¿Tiene sentido, doctora, que en un país donde se calcula con prudencia en 1.700 millones de dólares el monto que generan las economías criminales, una legislatura pues se sienta satisfecha por una ley que permitirá recuperar apenas el 10% de ese monto? Se lo pregunto porque ayer casi que hacen una fiesta por una cáscara, pues. La respuesta de la Fiscalía, de la Judicatura, de los mismos asambleístas respecto a las reformas que puedan existir respecto a esta y otras leyes, tiene que entenderse también dentro de un contexto de política criminal. Y la extinción de dominio en sí es solo una herramienta más de la política criminal. Como decía antes, no podemos dejar de lado la persecución de las personas y es necesario mejorar el sistema en ese sentido. No es alentador que, por ejemplo, en el Ecuador contemos en el periodo 2020-2022 con apenas una sentencia por año en materia de lavado de activos. Y si a la par no contamos con una herramienta como estas, o teniéndola no la vamos desarrollando, entonces evidentemente el mensaje que se transmite a las organizaciones criminales es precisamente el de impunidad. Entonces el llamado es a mejorar todo en un contexto integral. Pensar solo en la extinción de dominio como una panacea para realmente el problema no es verdadero, no es lógico, si no contamos con todas estas otras herramientas que componen la política criminal y hacia la que todos los actores vinculados deben apuntar. Me queda bastante claro, es un trabajo de todos, sin duda, de todos quienes forman parte pues, de la investigación y del proceso en sí, pero particularizando el tema de la extinción de dominio, que es lo que se aprobó ayer, ¿podemos decir como país que tenemos ahora sí una herramienta poderosa para combatir las economías ilícitas? ¿O este es un tema que más temprano que tarde tendrá que ser nuevamente revisado para ver si nos ponemos a tono con lo que se maneja pues, en otros lados? Creo que contamos con una mejor herramienta en términos de que se ha dado esta amplitud que señalaba previamente respecto a casos en los que no necesariamente hay que contar con la sentencia condenatoria. Evidentemente hay que mejorar. Habrá en algún momento que hacer esas reformas para contar con un mejor instrumento. Sin embargo, evidentemente no podemos seguir esperando a contar con la ley perfecta. Hay que usar lo que tenemos en este momento y tratar de ser efectivos con lo que tenemos en este momento, que no es poco. Sí, hay que ser efectivos, porque 10% de lo que se proyecta, de lo que se cree que se mueve en economías ilícitas en el país, pues la verdad no afecta, no golpea, no hace mella en esas economías ilícitas. Y yo le quiero agradecer a la doctora Alicia Contero, consultora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, por acompañarnos la mañana de hoy aquí en Contacto Directo. Gracias. Gracias.